Buenas tardes, mis queridos colegas, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos con algo impresionante acerca de lo que yo vengo escribiendo en mis comunidades y es un tema muy apasionante en el ámbito paranormal que no podemos dejar pasar. Es el tema de las posesiones. Yo últimamente he estado haciendo investigaciones al respecto y no podía dejar pasar esta entrevista. Es acerca justamente el tema de las posesiones y vamos a hablar con un referente, ¿verdad? Que es el investigador y demonólogo Gustavo Farías, que lo tenemos con nosotros aquí en vivo. Gustavo, bienvenido. Bueno, primero que nada, gracias Martín por haberme invitado. Es un gusto, somos amigos desde hace mucho tiempo y bueno, hemos sabido trabajar juntos también, así que para mí es un gusto compartir esta instancia contigo y sobre todas las cosas que has sido gran compañero de conferencia y de Audip también, ¿no? Así que bueno, para mí un honor acompañarte ahora yo a ti en esta instancia. Muchas gracias, Gustavo. Es igual. Y bueno, vamos al grano. Quería Vámonos. preguntarte a qué te dedicas, contanos un poco acerca de ti. Bueno, me dedico como cualquier persona a mis labores cotidianos de trabajo, ¿no? Pero a su vez llevo una formación paralela, ¿tá? Que poco tiene que ver con mi trabajo, que es lo que es, como decías bien vos, la investigación paranormal. Ya vamos cerca de 14 años, vamos para los 15, que me dedico, digamos, a la investigación paranormal, quizá de manera profesional un poco menos, pero sí desde los comienzos de mi infancia, de mi adolescencia, siempre estuve en contacto con lo que es lo inexplicable, el mundo espiritual, lo que quizás todo el mundo lo pone como tabú o de repente como que no quiere compartir, no quiere hablar de eso, si lo hablan desde un punto de vista muy fanatismo, con mucho fanatismo, digo, de repente por la corriente que llevan o por la crianza que tuvo una persona. Y bueno, a partir de eso me di cuenta que en determinado momento de mi vida, de la investigación también, necesitaba dar un paso más por un tema de lo que es la seguridad para mí, de entender un poco más el mundo espiritual, de profundizar un poco más. Y bueno, empecé con lo que es la parte de los estudios más espirituales, por decirlo de alguna manera. Y así fue que comencé, bueno, la parte de lo que es la demonología, la parte de lo que es la meditación, la parte de lo que es el trabajo con energía, bueno, la parte de vudú también, porque necesitaba un poco conocer el tema de los rituales y demás, más que nada por un tema de protección y de saber cómo contrarrestar determinadas cosas. Y bueno, digamos que un poco la cereza de la torta, o un poco el cierre a lo que yo quería llegar, era estudiar demonología. Y bueno, estudié demonología y si bien estoy en un ámbito ya en donde trabajo como demonólogo, donde estoy, digamos, cumpliendo las funciones de, aún me falta obtener mi título por un tema de terminar una monografía nada más, quiero dejarlo claro porque después no quiero aparecer en las planas de monólogo falso, no. Cumplo las tareas, trabajo como, he resuelto muchísimos casos. Sí me falta entregar una monografía final, que estoy trabajando en ella, para obtener mi título, por decirlo de alguna manera, en cartoncito. Pero en la vida real ya trabajo hago tareas y bueno, ya he resuelto un montón de casos con herramientas de demonología, ¿no? Impresionante, la verdad. Sí, me consta. Impecable, buenísimo. Gustavo, ¿qué es una posesión para ti? Bueno, qué gran pregunta, ¿no? Porque si arrancamos desde la pregunta de qué es la posesión, qué entendemos nosotros como posesión, porque es complicado y también tenemos que manejar dependiendo la explicación de qué dogma tiene la persona. ¿Cómo hacemos para llegar a esa persona y que entienda lo que es una posesión dependiendo de su formación? ¿Tá? Claro, Entonces ahí tenemos un gran problema. Si sos católico, una posesión es un demonio que se acerca a ti o forma parte de tu alma o se incorpora o se ensambla a tu cuerpo o entra dentro tuyo.
¿tá? Si hablamos del punto de vista católico, evangélico, cristiano, bueno, todo lo que son las ramas de lo que es la iglesia, por decirlo así. Si me decís desde el punto de vista de las religiones umbandistas, es una incorporación, ¿tá? La posesión no necesariamente tiene que ser algo malo. Cuidado con eso también. Por eso te decía, depende mucho de con quién hablas y qué entiende. Y cuál es su formación. Para un ateo, para una persona que no cree en nada, una posesión quizás sea una enfermedad mental. Y quizás el tipo, yo le digo una posesión y el tipo me dice, no, es esquizofrenia, o es algún tipo de síndrome, o tiene problemas mentales directamente esa persona, ¿no? Entonces, bueno, para ellos la posesión deja de ser algo más espiritual para ser algo más tangible, algo más físico, emocional o psicológico. ¿Tá? Entonces, por eso hablar de posesiones es muy complejo, es muy complicado. Para la gran masa, ¿tá? Generalmente trato de hacerlo sin inclinarme hacia el dogma de la iglesia o hacia las religiones o hacia la energía o hacia quizás el ateísmo también. Para mí una posesión real es cuando un tipo de energía ajena a ti, a tu persona, que tiene una influencia negativa hacia tu persona, hacia tu modo de vida diario y demás, eso es una posesión. Y cuando ya sos incapaz de deslindarte de eso. ¿Tá? Entonces ya forma parte de tu vida cotidiana, de tu persona. Está en tu mente, está en tu cuerpo, te obliga a hacer cosas que vos no querés hacer. Y no es una influencia, que eso es otra cosa diferente. ¿Tá? Porque hay diferentes etapas, ¿tá? De lo que es la posesión demoníaca. Hay diferentes etapas de lo que es la posesión, porque no siempre los demonios son los que toman, digamos, control de la persona, sino que también pueden haber diferentes tipos de entes o de repente espíritus, como quieran decirlo, fantasmas también, entidades de la naturaleza que también pueden formar parte de esa posesión, pueden tomar parte de esa persona. Entonces, qué importante es a la hora de uno hacer un diagnóstico, ¿tá? Tener todas las ramas desplegadas, ¿no? O sea, lo que primero, evitar lo científico, ¿no? Saber que esa persona no está sufriendo de una esquizofrenia. Lo primero, porque todo el mundo lo primero que dice es esquizofrenia. Hay otros síndromes que se pueden confundir también, como lo que es el sansonismo, ¿tá? Que de repente la persona puede llegar a desarrollar una fuerza bruta que nadie sabe de dónde sale ni que es capaz de hacerlo, pero que también se asocia con la posesión, ¿no? O sea, la posesión tiene varios rasgos, pero hay algunos que pueden ser de carácter psicológicos y hay otros que no. Por eso te decía, hay que separarlo en varias ramas. Están las infestaciones, están lo que es que yo le llamo como en los dibujitos, el diablito acá en el hombro, ¿viste? Hablándole a la persona diciendo, vos tenés que hacer tal cosa, ¿entendés? Eso para mí es una asociación, ¿tá? Eso es una asociación. Después tenés los pactos, ¿tá? Con esas energías. Tenés los pactos son los tratos. ¿Tá? Yo hago un trato contigo, vos me das algo, yo te doy algo. ¿Tá? Y después existe lo que es la posesión, que eso es lo más profundo, eso es lo más complicado. Es bastante complejo, es muy complejo. Y cuando son energías bajas, a veces el ritual del exorcismo funciona a la perfección. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa cuando son energías más altas? Bueno, ahí es cuando vemos las famosas peleas entre los religiosos, los curas o los sacerdotes o los maestros o lo que sea, esas peleas que vemos en la televisión, ¿no? Con ese demonio, porque no es tan fácil de erradicar una posesión demoníaca, no es tan fácil de sacar, ¿tá? Ese demonio de esa persona, pero a grandes rasgos, no sé si logré quizás dar un poco de luz en lo que entiendo que es una posesión, porque es bastante complicado de explicar y tiene muchas puntas, ¿no? Entonces, decir una posesión, es cuando el demonio te entra, es prácticamente como decir, sí, un eclipse de sol, sí, cuando miras para arriba y está oscuro. ¿Me entendés? Entonces digo, pero puede estar oscuro por un montón de razones. Porque está nublado, porque yo no puedo ver, porque tengo los lentes del puesto, porque algo me cayó en el rostro y me inutilizó la vista, porque hay un eclipse. Hay 100.000 explicaciones a por qué yo no puedo ver el sol en ese momento.
¿Por qué está oscuro? Bueno, la posesión es lo mismo. Oscuro está. Ahora hay que buscar la explicación para saber si realmente es una posesión o en esa amplia gama que hay de posibles, digamos, desenlaces para eso, está incluido eso que nosotros queremos explicar, ¿no? Por eso digo que es tan difícil a veces decir una persona está posesa o no. Claro, claro. Interesantísimo, la verdad. Imponente la explicación que me has dado y me ha abierto otras interrogantes. Pero yo te iba a preguntar las características que podía tener una posesión y tú me hablaste de las características para que sea una posesión. O hay Hay diferentes más, etapas, hay más, exacto. hay más. Mirá que no te va a dar el Sí, tiempo, te digo porque, por eso te decía, hay varios estadios, ¿no? Entonces cuando llegas a lo que es una infestación, a lo que llegas cuando es una influencia, que vos decís, una influencia, ¿sí? El demonio no se conecta contigo, o eso no se conecta contigo, pero está ahí, está al lado tuyo, generando un ambiente horrible a tu alrededor, generando una mala vibra, una mala energía, susurrándote entre comillas, porque siempre digo susurrándote, llevándote hacia un camino que vos no querés ir o que de repente tomando decisiones que no querés tomar o que no tomarías en tu sano juicio, ¿entendés? Entonces estás con eso en la oreja todo el tiempo y bueno, y no es una posesión, sin embargo se puede comportar ajá, como tal. Y claro, te puede dar lo que se llama potestades. ¿Qué interesante. significa eso? Sí. Es como que el demonio te da superpoderes Mm, para que interesante. vos te sientas cómodo, para Claro. que vos te sientas bien. Y bueno, obviamente, si vos estás cómodo y estás bien, ¿qué haces? Te quedas como estás. Ujú. Ahí está. Así que estamos hablando, para lo que la gente cree, digo, incluso yo lo que creía acerca de una posesión, y lo que la mayoría de la gente debe creer, por lo que veo, y tú nos has iluminado en ese aspecto, es que hay diferentes estadios o diferentes etapas. Así que la posesión sería una de las etapas, no es La pose- todo, sino que sería como la última etapa ya. la posesión, para mí, No la es posesión, instantánea, te quiero decir, no es que no, venga, yo estoy aquí de pronto y no, páfate, no, ya, quedé no, poseído, no es así, no, es salvo como que haya una gradual, incorporación, salvo que yo lo pida, lo invoque, lo claro, que traiga, sea ¿entendés? voluntaria, ahí Sea está, voluntario, entonces ahí tenés todas las puertas abiertas. perfecto, No hay nada que entre eso y vos, entre esa energía negativa y vos, no hay absolutamente nada. Y vos estás es como que, a ver, alguien quiere entrar a mi sí, casa y sí, yo le pongo el portón, la reja, cierro la puerta, le pongo cuatro cerraduras y todo, y a su vez ujú, pongo, no sé, un perro en la puerta. Claro, si alguien quiere entrar, bueno, está, tengo que romper la reja, tengo que romper esto, abrir el portón, romper la puerta, romper tres cerraduras y todavía esquivar al perro. Tenés todo un problema. Podés entrar y quizás entres. Ahora, ¿qué pasa si vos tenés las mismas protecciones y dejo la puerta abierta? No le pongo la llave a las puertas. El perro, en vez de dejarlo al frente, lo dejo en el fondo encerrado. Todo lo demás, y todavía le digo, vení, pasá. Va a entrar. No hay dos claro, lecturas de eso. O sea, sí, 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 la posesión real, para mí es el último de los peldaños a subir, ¿entendés? Es lo más profundo, es cuando ya la persona y esa energía negativa, ¿tá? Pasan a ser uno, ¿tá? Esas energías se amalgaman, se juntan, ¿entendés? Se vuelve una simbiosis. Uno precisa de uno para vivir y el otro ya no puede vivir sin el otro por todo lo que le da o por todo lo que consigue, o quizás porque ya se siente cómodo con eso, sintiendo eso. Se siente más poderoso, se siente más que el resto. Se vuelve esa simbiosis en la que yo voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, y obviamente cumplo las funciones para las que yo las quiero. Termina desembocándose en actitudes negativas. ¿Tá? ¿Qué pasa con claro, esas actitudes negativas? Y bueno, al no equivocarse, que esto es otra cosa. Si hablamos de demonios, ¿tá? Porque todo el mundo, oh, demonios, qué cosa horrible. Cuidado, los demonios sí generan un ambiente feo. Voy a usar palabras más coloquiales para que la gente lo entienda. Generan un ambiente feo a su alrededor. Generan cosas que quizás el ser humano, la persona, entienda que son horribles. Pero el demonio de por sí no es malo.
El demonio es poseedor de conocimiento. Sí. ¿Tá? Y cada demonio tiene determinadas características que lo, digamos, que lo vuelven identificable. ¿Tá? Hay una gran bibliografía, especialmente en la parte de lo que es la Iglesia Católica, de lo que es cada demonio con sus características y sus nombres. Pero ojo, cuidado, que depende a qué parte del mundo nos vayamos, el mismo demonio quizás tenga otro nombre, pero las mismas características. ¿Tá? O cumpla lo mismo sobre las personas, el mismo efecto. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Y a qué quiero llegar? Y bueno, tengan cuidado, porque a veces no es el demonio el que cumple la función de ser el malo, es lo que nosotros tenemos dentro, es la naturaleza humana. Hay un cuento, que lo voy a hacer muy cortito porque sé que también estamos medio limitados de tiempo para ti, Martín, pero va a englobar esta idea que te estoy diciendo. Por favor, sí. Y es una historia cortita. Entonces viene un demonio y abre el establo y deja salir un caballo. El caballo va corriendo y golpea a un niño, lo lastima y lo mata. El padre de ese niño sale totalmente enfurecido, triste, mal por lo que está ocurriendo, y sale a buscar al dueño del caballo. El dueño del caballo sale con un arma y mata al padre. La madre a los gritos se pelea con esta persona. A su vez, el pueblo enfurecido por todo esto que había ocurrido, levantan antorchas y cosas y terminan quemando al dueño del caballo vivo. Y una persona ve al demonio parado riéndose, ¿tá? Y se le acerca y le dice, mira lo que acabas de hacer, mira el daño que nos has hecho. ¿Qué le responde el demonio? Yo no hice absolutamente nada, yo solo abrí la puerta para que saliera el caballo. Tiro por ahí, porque es una historia que a mí me sirvió para darme cuenta de lo que a veces realmente es la maldad. El demonio no hace la maldad, el demonio te empuja. Si vos sos lo suficientemente débil como para caer, vas a caer. Interesantísimo, Gustavo. Además es un tema estaría hermoso para hablarlo en otro momento, porque esto Es da que es lugar a pie muy un montón largo, de, es muy muy largo. largo. Este, Sobre lo que es incluso, me estaba acordando ahora, venía a la memoria mientras tú comentabas eso, sobre la palabra misma, la etimología de demonio, donde viene, no me acuerdo si es Poseedor de hebreo, ¿qué? conocimiento. Daimón. Sí, Daimón quiere decir poseedor de Taiwán. conocimiento, pero ¿qué conocimiento? La verdad, el conocimiento, pero el conocimiento de pronto trae sufrimiento. O sea, La verdad, tal la vez verdad. ahí está, Bueno, por ahí va. hay muchas ramas, Se hay abre el muchas ramas. abanico. Bueno, el caído, el Ujú, primero de todos, ¿tá? Satanás, si querés llamarlo de alguna ujú. manera, el primero de todos, dicen que él está en esa batalla con Dios, entre comillas, ¿tá? Para no ponerles, no quiero que piensen en la iglesia, por eso es muy difícil tocar ¿Verdad? este tema para que las personas lo entiendan y no digan, este tipo es católico, o es evangélico, o es algo. Yo soy Gustavo, fin, tengo mis propias creencias, digo, pero algunas concuerdan con algunas cosas y otras con otras. Así que no tengo una en particular. Sí me inclino mucho, me gusta mucho, aclaremos, me gusta mucho la parte de lo que es el catolicismo, por su infraestructura, por su dogma, ¿entendés? Por sus cosas, me gusta. Sí. Cuidado, me gusta ese ejército digamos, espiritual de lucha contra el mal, llamémoslos muy poéticamente. ¿Tá? Ujú, No comparto un montón de cosas más de la iglesia, obviamente, digo, pero cuidado que pasa lo mismo. La iglesia claro. no es la mala, ¿tá? La doctrina no es la mala son las personas. Entonces, digo, ahí tenemos una diferencia. Y a lo que iba con todo esto, que se me pifió, este, ¡ay! Se me fue de la mente. ¿Qué te venía contando? ¿Te iba a decir algo? Sobre, no, sobre el tema estábamos hablando de lo que es la palabra daimón, que es dador de Claro, conocimiento, que se abría todo ese abanico, claro, bueno, el conocimiento del demonio es muy vasto. O sea, es capaz de conocer la naturaleza humana, es capaz de conocer tus más íntimos deseos, ¿entendés? Digamos, tus secretos, tu negatividad, las cosas oscuras dentro de vos. Entonces, eso es su herramienta. ¿Ah? Esa es su ujú, herramienta de trabajo. Sabe bien que de repente, si vos sos por el dinero, por ejemplo, ese conocimiento que él absorbe, lo que va a venir a darte es, mira, ¿sabes qué? Sí, ¿qué querés? ¿Dinero querés? Lo vamos a hacer.
Y te lo va a dar, ¿entendés? Te lo va a dar. Y hay mucha gente, bueno, muchos poderosos, Ujú. mucha gente rica, mucha gente que tiene fama, mucha gente que de repente saltó al estrellato y nadie sabe cómo, porque además es una persona que es horrible en todo su parecer y no tiene instancia de nada. Y bueno, yo lo pensaría, ¿no? Pensaría a ver por qué, y bueno, y quizás la respuesta no le agrada mucho, me tratan de loco a mí. Claro, claro. Sí, sí, entiendo, sí. Sí. Hay, sí, para hablarlo muy por arribita y ya vamos a la siguiente pregunta, que hay una teoría acerca de eso, o habría estudios, o habría ciertas corrientes, tal vez esotéricas o logias, llamémoslo así, que estudiarían el tema como que justamente no una posesión, ¿verdad? Porque estamos hablando de otra cosa aquí, sino que el estudio o el trabajo en ciertos estados psicológicos que se pueden hacer, el trabajo para lograr una superación espiritual y convertirse en maestro, convertirse en algo más, es trabajar, como decía Hermes Trismegisto, como es arriba es abajo, trabajar en los mundos infiernos, le decía él, para trabajar abajo para poder subir. O sea, quería decir que es eso, aprovechar la sabiduría que te está dando las debilidades, te está mostrando las debilidades, ese demonio o Bueno, ese Lucifer te daría las pautas en lo que vos fallás, en lo que vos sos débil y en tus debilidades, en tus defectos. Es como un entrenador, me explico. Sería como un tal entrenador en un cual, gimnasio. Él decimos te maestro. exige hasta que tú superas las pruebas y entonces, voilà. Entonces estás en condiciones de poder ascender. O sea, Es un sería una maestro. oportunidad más que no quiere decir adorarlo, ¿verdad? Nadie está hablando de salir a adorarlo, seguirlo. No, no, lo contrario. Porque él Bueno, es la representación de lo que no debe ser o lo que tenés que superar, no lo que tenés que seguir o reforzar. exacto. Es lo que tenés que aprender. Ahí está, Es lo que tenés perfecto. que aprender. ¿Tá? Y por eso le decimos que son maestros. ¿Tá? Bueno, en la antigüedad los demonios no se conocían como demonios, se conocían como genios. Ujú. Más atrás Sí, todavía. por eso ¿Entendés? los genios, cumpliendo Era, deseos que a veces eran mataban genios. personas o le provocaban la desgracia. Pero es Exacto. que a veces lo que uno desea, ¿tá? Lo que Ujú. uno desea, poder de la palabra, por ejemplo, lo que uno desea, deseo que me vaya bien, deseo tal puesto, tal cosa, sin importar lo que pase. Y de repente el puesto lo conseguí, pero termina muriendo la persona que estaba en ese lugar, o Ahí termina está. yéndole mal, o termina, ¿qué es eso? Ujú. Y Claro. bueno, el deseo lo tenés cumplido. El tema es cómo, de qué manera eso va Ahí es la a... diferencia eh, ahí entre está la en diferencia. lo que deseas o lo que realmente necesitas. Exacto, Darse cuenta. exacto. Gustavo, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Vamos a suponer, como aquí en América, América del Sur, América Central, ¿verdad? Casi toda América, en el occidente, el cristianismo es lo que predomina. Vamos a suponer e imaginar el peor de los escenarios desde el punto de vista católico o cristiano, ¿verdad? Vamos a suponer a una persona afectada, una persona totalmente, como tú dices, el peor de los escenarios, poseída, ya está en una simbiosis, como dices tú. Eh, Se le queda la cara deformada y anda caminando por las paredes para que tú puedas, digo, detectar eso, o es muy sutil y es como en algunos videos que hay en internet o películas que tú empezás a acercarte y le tiras agua bendita y empiezan a retorcerse y ahí como que se quiebra la persona y hasta que empieza a blasfemar y todo eso, o no sucede nada de eso. Bueno, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Pasan cosas, ¿tá? Pasan cosas. No como en las películas. Sin embargo, las películas toman muchas cosas de sucesos reales, incluso hasta de filmaciones reales. La bifonía, por decirlo de alguna manera, el hecho de que dos voces salgan simultáneamente, ¿tá? El hecho de hablar en lenguas, como decimos nosotros. Hay Ujú. muchas personas que tienen mucho conocimiento y pueden hablar 4, 5, 10 lenguajes quizás. Hablan algunos más particulares, el sansonismo, ¿tá? La fuerza bruta.
la fuerza desmedida, también puede ser señal de, ¿tá? Estas cosas que te estoy nombrando ahora, sansonismo, el hablar en lengua, incluso hasta la ventriloquía, si querés llamarlo de alguna manera, todo esto hoy en día se sabe que perfectamente puede ocurrir en una persona, ¿no? Como por ejemplo una madre que ve a su hijo, por ejemplo, en un accidente de tránsito, lo ve, que queda debajo del auto y va y levanta el auto, ¿está? Y de repente la madre, flaquita, chiquita, pero sin Ujú, embargo hace esa fuerza y rescata a su hijo. Hay muchos casos de eso, ujú. muchísimos casos de eso. De esa fuerza desmedida, porque el cuerpo genera adrenalina de una manera desmedida y bueno, el cerebro reacciona y sale esa fuerza que tampoco es que dura toda la vida, ¿no? O sea, es ese instante. ¿Tá? Bueno, el tema del hablar en lenguas, ese conocimiento que a veces uno le llega, también se sabe que a veces las personas, y esto ya es más psicológico, son capaces de tener como una especie de doble personalidad, ¿tá? Donde una capaz que conoce un montón de lenguas y tiene un montón de información, y la otra no. Entonces, cuando esa primer persona, la que digamos, la de la vida diaria, pierde el control y asume el control esa otra, digamos, ¿cómo se llama esto? Esa otra Inteligencia. personalidad. Ahí va. Sí, es una inteligencia también, Ujú. porque, cuidado, es tan inteligente como si yo, es otra persona que habita dentro de esa persona, es capaz de tener un conocimiento que esa otra persona capaz que ni sabía que tenía. Entonces, bueno, el tema de la bifonía y de la ventriloquía también, son cosas que el ser humano hoy en día puede hacer consciente o inconscientemente. ¿Tá? Ahora, ¿qué ocurre con digamos, con este escenario, ¿no? Es bastante complicado, porque no es una sola cosa, que es a lo que voy. Es un montón de cosas. Entonces, ahí se junta algo como podría ser un fenómeno poltergeist, por ejemplo. ¿Tá? Se puede juntar el tema de la deformidad que vos hablabas de la cara y todo. Puede llegar a confundirse también con un ataque de epilepsia. ¿Tá? Pues la epilepsia hace que se contraigan todos los músculos del cuerpo y terminas en una posición que de repente que no es la mejor, los ojos en blanco hacia arriba. ¿Tá? Hay un conjunto de cosas que son bastante complicadas. Entonces, cuando uno habla de posesión, no puede hacerlo, o sea, estamos hablando del peor escenario, ¿no? Ujú. No puede hacerlo hacia la ligera. ¿Tá? Eso lleva un trabajo multidisciplinario, ¿tá? Donde se necesita que la persona de alguna manera tenga contacto con algún profesional, entiéndase psicólogo y o psiquiatra. ¿Tá? Se necesita eso, sí o sí. ¿Por qué? Y fácil, porque cuando uno comienza a trabajar en esta área, uno va a poder documentar determinados fenómenos y el psiquiatra los va a poder analizar. ¿Tá? Entonces, la opinión de un psiquiatra, pero no un psiquiatra cerrado, que eso también es otro tema. ¿Tá? Un psiquiatra que sea consciente de que puede existir algo que no es lo que él estudió. ¿Tá? Y esto es importantísimo también. Porque si vas al extremo de un psiquiatra, te va a decir, todos son enfermedades mentales, todo lo que ocurre, Ujú. así esté levitando este ratón enfrente de su cara, va a decir que es una enfermedad mental. Entonces, eso es un problema también. ¿Tá? Entonces, un psiquiatra muy, muy, Claro. muy cerrado, muy, muy ortodoxo, Ujú. ¿ah? Te va a llevar a un callejón sin salida y va a terminar internando a la persona, dopándola hasta donde pueda, y bueno, y vivirá su vida internada en un hospital. ¿Tá? Claro, claro. Y eso es otro problema también, porque mucha de la medicación que le dan a estas personas que necesitan controlarse de alguna manera, termina inhibiendo, ¿tá? Digamos, tiene una palabra esto, me sale la intención, pero no es la intención, es bueno, el poder elegir, Ah, libre el- albedrío, la voluntad de poder. Sí, Sí. yo no lo No, tomaría tanto por el libre albedrío, no. lo tomaría más por la voluntad, ¿tá? Ahí Inhibe va. la voluntad, ¿entendés? Y al inhibir la voluntad dejas a esa otra parte en total libertad, para que haga lo que quiera. Entonces, como que Claro. por ahí, entiendo de que la medicación es necesaria en momentos críticos, pero no constante, ¿tá? Y bueno,
obviamente que la repulsión a determinados símbolos también puede jugar un papel, ¿tá? A la hora de determinar si eso no es. Vuelvo a lo mismo, yo jamás vi una persona caminando por las paredes, ¿tá? Pero sí la he visto retorcerse, sí la he visto, digamos, estar en una posición que quizás solo un contorsionista lo haría y esta persona no lo es, ¿tá? He llegado a ver, he llegado a ver movimientos de dientes en la boca, algo que no es normal, ¿tá? Ver cómo los dientes se montan y se tuercen en ese momento, ¿tá? Eso lo he llegado a ver. Incluso hay un obispo exorcista, amigo mío, en Argentina, que he visto un video de él, y ahí perfectamente se ve lo que estoy diciendo en este momento, que incluso fue una persona que él no conoce que estaba en la calle. Y de repente el tipo iba caminando y cayó en frente de la iglesia de él, y bueno, está, se armó todo un tema ahí adelante, pero en ese video se puede llegar a observar cómo sus dientes cambian de forma. Cambia de forma y la cara, se le abre la sonrisa, ¿entendés? De una manera totalmente desmedida, ¿tá? Ujú. Por eso digo, es bastante, tiene sus puntas, pero lleva un estudio, ¿tá? Lleva un estudio el proceso de lo que es el exorcismo. Y bueno, y otra de las cosas que también es importante es la fe que tenga esa persona. Porque, ¿qué ocurre? Si esto le ocurre a un ateo, no es lo mismo que le pase a un budista, no es lo mismo que le pase a un agnóstico, no es lo mismo que le pase a un católico, a uno de un banda o a uno de la religión que sea. No es lo mismo, ¿tá? Porque la fe de la persona juega un papel importantísimo, la voluntad de la persona juega un papel importantísimo. Y a veces el exorcismo no solo funciona por su ritual y por el movimiento energético que tiene, sino por el shock, ¿tá? Por el shock, el golpe psicológico que tiene sobre la persona. Claro, claro. Impresionante, la verdad. Este, muy interesante. Vamos a ver, vamos a seguir a la siguiente pregunta. Quedaste mudo. Sí, es que quedé choqueado yo ahora. Quedé choqueado. Y eso que nos conocemos hace rato, ¿eh? Sí, 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 pero es que claro, es que muchas veces, Gustavo, como sabrá, cuando nos juntamos o cuando podemos, vamos concentrados a hacer el trabajo, vamos concentrados a la investigación y no da tiempo para ponernos Mentira, mentira, porque a cada vez que nos especular todas esas juntamos, cosas. juntamos los equipos, salimos corriendo y nos metemos en la primera casa oscura que encontramos. Sí, sí. Bueno, danos un pantallazo entonces, ya que estuviste hablando de algunas entidades, pero rapidito así, tipos de entidades que pueden ser peligrosas, o decinos sobre el tema tú decís que pueden incorporar o ¿tienes alguna idea de dónde vienen? O si hay un punto de vista de un lugar geográfico que no se puede ir, o hay lugares prohibidos que estén en un punto geográfico, o ellos vienen de, no sé, otra dimensión o alguna cosa de esas, así digo, no, podés redondear un poquito el tema de las entidades esas, de dónde vienen, cómo hago para que entren a mi casa o para que no, digo para la gente que está viendo que no sabe, qué cosas a tener en cuenta o precauciones, yo qué sé, todo ese tipo de cosas. Bueno, la posesión, como te decía hoy, la posesión no solo puede ser por demonios, que sería lo peor que te puede ocurrir en tu vida, ¿no? También existen los espíritus. Y eso es que entra en vos, y bueno, ese es otro tema. Pero ese es más fácil, ese es más fácil de erradicar. Ese, si entendemos que hay algo que no pertenece a esa persona, es mucho más fácil y el exorcismo funciona inmediatamente. Incluso a veces ni siquiera el exorcismo. Hay otros rituales de limpieza. Menos agresivos para la persona, no la someten a tanto estrés y obviamente cumple exactamente la misma función. Porque en realidad el exorcismo es la separación, ¿no? Es la expulsión. Ahí No, está. no tiene otra explicación, no es el ritual. El ritual puede ser cualquiera. Hay exorcistas chamanes, hay exorcistas de religión, hay exorcistas no ordenados, como por ejemplo el esposo del matrimonio Warren, muy conocido. ¿Tá? Era exorcista reconocido por el Vaticano, pero no era ordenado, no era cura. ¿Tá? Y un chamán cumple la misma función que puede cumplir un cura, o un obispo, como quieran llamarlo. Por eso que, digo, depende de tu fe también. Claro. ¿Tá? Y bueno, y referente a qué cosas pueden poseerte,
para mí hay 3 tipos. ¿Tá? Estos 3 tipos de posesión son la peor, que ya le hablamos hace un ratito, una de algún espíritu, ¿tá? O como le dicen algunos, los espíritus inmundos, como dice la iglesia, o alguna cosa por el estilo, que pueden ser almas en pena, como les gusta decirles a algunos, que quedaron acá en la tierra atrapados y por alguna razón sintieron cierta afinidad contigo o necesitaron de vos o vos los trajiste, ¿tá? O de lo contrario, te lo mandaron, como es muy común decir, ¿tá? Por medio de algún ritual o algo, te lo mandamos, ¿entendés? Te lo mandé a que te hiciera daño, a que te causara dolor. Esos esclavos, como decimos nosotros, bueno, ahí ese es el segundo, ¿tá? El segundo de lo que podría poseerte. Y la tercera, que es más místico, ¿tá? Por decirlo de una manera, quizás más espiritual, más de una visión más wicana o más natural, que son los entes de la naturaleza, ¿tá? Esos seres que ya existían en la Tierra antes que nosotros, nacieron con la Tierra y bueno, andan ahí en la vuelta, ¿tá? Esos seres que, bueno, pueden, ¿por qué no?, incorporarse en ti, ¿entendés? Por algún motivo, para dejarte algún mensaje, para darte algún don o algún poder también, para llevar adelante algún ritual. ¿Tá? Se utiliza mucho en lo que es la parte wicana, ¿tá? El incorporar seres de la naturaleza para llevar adelante sus rituales. Eso es muy común. Entonces, la incorporación no es algo malo. Para mí, yo no lo haría en mí. ¿Tá? Ujú. No, como dice un viejo proverbio que dice, mi templo es mi cuerpo y mi cuerpo es mi templo. ¿Entendés? Esto está hecho para mí, no para otro. Entonces, en mí no va a habitar más nada que no sea yo. ¿Tá? Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que lo permiten. Por ejemplo, los medium. ¿Tá? Los medium muchas veces permiten, digamos, que su cuerpo sea más permeable para que determinados seres entren en ellos y dejen un mensaje, o se comuniquen, o se incorporen, ¿entendés? Los medium es muy común que lo hagan. Claro. Pero ¿qué pasa después cuando se separan? Y quedan hechos paté. O sea, energéticamente bajan, quedan muy débiles, quedan muy aplastados, quedan con un cansancio físico y psicológico y energético brutal, porque claro, ese ser para incorporar chupa todo lo que necesita. ¿Entendés? Necesita de tu energía, necesita de tu cuerpo, necesita de todo de vos. Y en ese momento vos pasas a ser parte de él y él tuyo. Pero eso porque vos quisiste. En algunas religiones africanas también permiten la incorporación. Ellos llaman a esos espíritus, los bajan, como dicen ellos, ¿tá? Y esos espíritus utilizan el cuerpo de la persona para satisfacer sus necesidades humanas o terrestres. Por ejemplo, el fumar, el tomar, ese trance que tienen del baile, la comida, ¿tá? Bueno, y en algunos casos hasta las relaciones sexuales, ¿no? Pero en realidad lo que hace esa incorporación es tomar control de su cuerpo para llevar adelante todos esos placeres carnales, por decirlo de alguna manera. ¿Tá? Y bueno, esa es otra manera de lo que es la posesión, ¿no? Pero porque uno quiere. Por eso yo digo, no tiene que ser algo malo. A veces es porque uno quiere, porque uno entiende que tiene que suceder y lo deja que ocurra. ¿Ah? Un punto de vista más. Gustavo, sí, la verdad que sí. Gustavo, para finalizar, ¿alguna anécdota que tengas sobre esto? Algo que te haya Ah, marcado, algo que, ay, pues, mira, tengo un caso que compartí, bueno, con mi compañero Nicolás, mi compañero de trabajo, de cazadores, ¿no? Del programa nuestro, y tengo puedes una, promocionar si querés hablar de cazadores. Con bueno, gusto. Bueno, yo no, pero mismo he compartido fuentes en mis blogs, he compartido fuentes de cazadores, así que no. cazadores, bueno, va a salir, estamos trabajando muy duro con eso. Cazadores Diarios del Más Allá va a ser un documental, no va a ser un programa ficticio ni nada por el estilo, de personas que tienen problemas reales en su casa. No vamos a ir a un templo embrujado, no vamos a ir al castillo donde vivió el conde que se mató, no. Vamos a ir a casas de familia reales donde tienen problemas reales. ¿Tá? Entonces,
ahí cambia muchísimo la historia, ¿no? ¿Esto es primicia, Gustavo? Por ahora sí, porque aún no salimos al aire. Hay Entonces, algunos capítulos en YouTube, pero todavía atento. no el formato final. A ver, quiero comunicarle que esto es primicia, ¿eh? A los bloggers, a la gente de mis comunidades, a los venezolanos, un saludo desde acá, Salud. que me Oh, no me pasaste siguen, el link del video para guatemaltecos, compartirlo. mexicanos, hay un montón de peruanos, toda esa gente está a full con nosotros. Este, Pasame el link así yo lo comparto con las redes nuestras también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así que estén atentos, entonces que Gustavo está lanzando una primicia, ¿eh? Sí, sí, Continúa, se viene. Gustavo, perdón. Yo los invito a que pasen por el canal. Bueno, si te conocen a vos, conocen a UDIP, que es la Asociación Uruguaya de Investigación Paranormal. Y después tienen Cazadores Diarios del Más Allá, que Cazadores en realidad es el grupo de trabajo de Montevideo de AUDIP, porque en realidad se terminó convirtiendo en eso. Hay otros grupos, hay otras células de trabajo, pero con Nico, digo, es con quien trabajo más y por un tema digamos, de que ya, digamos Sí. que amalgamamos el equipo y trabajamos muy bien juntos y nos cuidamos mutuamente y nos complementamos mutuamente, que es realmente importante en este trabajo. Y bueno, digo, Cazadores, lo que tienes, eso sí que tal, los invito a que se den una vueltita por el canal y a que le guste que le dé like y a que no le guste que le ponga la mano para abajo y nos escriba algún disparate, así que no pasa nada. No se dejen engañar porque no tenga sotana o porque no, capaz que no los recibí con alguna calavera o alguna cosa media rara, no se dejen engañar, miren que el trabajo espiritual no pasa por esconder, por esconder algo o por querer asustar, digo, pasa por entender y por saber trabajar. Y bueno, si, lo que ven acá atrás mío es mi pequeño cuartucho de trabajo, donde hay algunos objetos de casos, como algunos, que mucho me gusta. Oh, este se cierra solo ya. Este es uno de mis objetos favoritos. Y bueno, tengo un montón más y ouijas y cosas que he ido juntando de mis casos, pero hay mucho para mostrar en algún otro momento. Martín, bienvenido y hacemos otra. Y bueno, mostraremos algunas cosas más. Sí, por Pero bueno, supuesto. me dejaste con ganas de más, Martín. La verdad que me dejaste con muchas ganas de más. En un ratito arranca conferencia paranormal. Si quieres Sí, por sumarte, eso ya que te iba a estás, sumate. decir, por eso. Seguimos de largo y te sumás a la otra conferencia. Sí, tremendo, tremendo. Y bueno, quería darle un cierre. Dame tu última pregunta si querés y le Sí, damos un sí, cierre. la anécdota que ibas a contar, alguna Ah, la anécdota con anécdota, me quedé detalle y cortado. nos Perdón, vamos perdón. porque... Justo me fui por las ramas. Ve, no me puede dejar hablar porque me voy. Bueno, Nicolás era su segundo caso, su segundo caso. Pero en realidad no tanto por el tema del caso en sí, pero había pasado algo realmente extraño y por eso digo que a veces la asociación es más dura que de repente la posesión o de repente incluso uno lo toma como tal, pero no lo es. Esta familia nos llamó por un problema particular de un niño. Yo la cuento muchísimo porque esta anécdota tiene de todo. Entonces, y es uno de los casos más complejos donde uno entiende bien qué es lo que pasa cuando uno hace este tipo de cosas, ¿no? Esta familia tenía un niño con problemas. Cuando empezamos a indagar, y la voy a hacer cortita, cuando empezamos a indagar, eh, un medium que nos da soporte durante nuestro trabajo me dice, mira, veo una persona así, así en esta foto de este niño. Cuando empezamos a indagar un poquito más, hablamos por teléfono con el padre y me dice, pa, ese es mi padre, dice, esa persona me estás describiendo es mi padre, y nos pasa una foto. Y cuando le pasamos la foto al medium, me dice, sí, dice, es esa la persona que veo. Ahí arrancó, era la punta del iceberg. Cuando empezamos a rascar y a rascar y a rascar un poco más y empezar a investigar, porque la investigación paranormal no es solo salir corriendo con los aparatitos y ¡ay, vi un demonio! ¡Ay, vi un fantasma! ¡Mira, mira una sombra! Y se ponen a gritar y a llorar como nenas. No, es mucho más profundo que eso. Y no solo es gritar y llorar y capaz que obtener la foto o la psicofonía, es también resolver el problema. Porque capaz la foto la podemos sacar todo, grabar, grabamos todo, pero resolver el problema no todo el mundo. Y hay gente, Ujú. investigadores, entre comillas, que lo único que les interesa es salir corriendo con la grabación en la mano, con la fotito en la cámara. Nada más. Las personas no les importan. Y esa es la diferencia con cazadores. Y en este caso en particular, que es a eso a lo que voy, este niño sufría muchísimo.
Cuando empezamos a rascar, como decía, el abuelo de este niño, ¿tá? El abuelo de este niño, se encontraba, ¿tá? Pegado a él por el famoso hilo rojo, que se piensa que es solo para las parejas, pero no, es también un hilo sanguíneo, es un hilo de energía que está conectando dos personas, dos espíritus, como quieren llamarlo, dos almas. ¿Tá? ¿Y qué pasó? Ese abuelo ya había fallecido, pero a su vez la historia del abuelo era negrísima, era horrible. Un tipo que prácticamente disolvió a la familia, muy autoritario, lleno de problemas, ¿entendés? Tratando mal a las personas, vivía de su tierra, ¿entendés? Bien como bicho, rascando su tierra todo el día, no importaba si era Navidad, si era cumpleaños, era esto, no importaba, estaba todo el día trabajando en la tierra. ¿Tá? Un comportamiento totalmente... Murió solo. Y lo más importante, cuando muere, muere de un cáncer que se lo come en 3 días, 4 días. Totalmente irrisorio, no existía. Un tipo grande, fuerte, en 2 días quedó hecho un esqueleto. Pero no solo eso, sino que a su vez cuando lo van a buscar lo encuentran partido a la mitad en su cama. Imagínense la cara de él contra sus pies, ¿no? Así, ¿está? Y esto contado por el hijo de él. No, 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 no es contado por el vecino, ni un Vox Populi, ni una historia que me... No, contado por su propio hijo. Lo encontraron con los pies acá en la cara y la cara totalmente deformada. Consultados los médicos, le dijeron, no, mira, no hay ningún cáncer que te haga eso. Ninguno. ¿Tá? Entonces, ya ahí partimos mal. Pero ¿qué pasaba? En la casa, tanto yo como Nicolás como yo en realidad, detectamos que había algo más fuerte en esa casa. Y sí, efectivamente había un demonio. ¿Tá? Y todo lo que causaba ese demonio era horrible. Y el niño era capaz de verlo. Pero, ¿por qué estaba ahí? ¿Tá? Y la verdad es que ese demonio estaba ahí por el abuelo, no por el niño. Y el abuelo, a lo que se aferró sanguíneamente a ese niño, el demonio estaba ahí, pero no le causaba daño a la familia. No estaba para causarle daño a la familia. Y miren qué interesante esto. ¿Saben cómo se resolvió ese caso? ¿Cómo? Cuando cortamos ese vínculo entre el niño y el abuelo, el demonio automáticamente desapareció. Lo agarró, se lo llevó. O sea, en nuestra imaginación, ¿no? Pensamos que es así, Ujú. porque verlo no lo vemos y a ciencia cierta tampoco podemos saberlo. Pero sabemos que cuando cortamos ese vínculo, ¿tá? Por medio de un ritual, cortamos ese vínculo con ese abuelo que estaba ahí en la vuelta, aferrándose a la tierra, aferrándose a la vida, de alguna manera, diciendo esto es mío, porque era lo que decía, ¿entendés? Esto es mío, este niño es mío, ¿tá? Mientras que estaba ahí, esos lazos son muy difíciles de romper. Ni siquiera un demonio los puede romper. Entonces, claro, el tipo que estaba así. En algún momento te vas a soltar. Lo estaba esperando. Pero claro, se va alrededor todo lo que causa un demonio, ¿no? La mala onda, los problemas, el mal olor, bichos, cosas. Que el niño lo viera y se asustara. Esa imagen horrible. Y bueno, ¿qué pasó? Cuando cortamos el vínculo, el demonio lo agarró, se lo llevó. Y no pasó más nada. No, no tuvimos que hacer un exorcismo. No tuvimos que hacer otra cosa diferente. No tuvimos que hacer un ritual energético. No tuvimos que pelear contra ese ser. ¿Por qué? Si fuera malo el demonio, se hubiese quedado, hubiese hecho tal destrozo y hubiéramos terminado peleado todo. Sin embargo, no ocurrió. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el demonio es malo? No. Para mí, venía a cumplir su tarea. Muy fuerte lo que estás diciendo, Gustavo, la verdad, muy fuerte. Eso, tú me lo habías mencionado, pero ahora me lo dijiste con más detalles todavía. Y la verdad que impactante, muy impactante. Bueno, más que nada terrorífico haber sido para el hijo encontrar a su padre así, en ese estado. Imagínense, Digo, tremendo. Yo sí. tampoco conozco que ningún cáncer haga eso en una persona, ¿verdad? Ujú. Tremendo, tremendo. Bueno, Gustavo. Hasta aquí es. Por aquí Bueno, quedamos porque si no vas a llegar tarde para la otra conferencia. no, tranquilo, Este, tranquilo. un placer tenerte y bueno, disponer de tu tiempo para que compartas todo esto con nosotros. Bueno, despedite, si lo que Bueno, quieres ahí, algunos minutos. no me digas que digas lo que quieras porque puedo ir un disparate y te después pegate arruino toda la entrevista. No, nada, muchísimas gracias Martín por tenerme en cuenta, muchísimas gracias por esta instancia. Un saludo muy grande a todos los que te ven.
Y bueno, estoy para lo que necesites y en lo que pueda colaborar. Sabés que sos bienvenido siempre. Desde el principio has estado con nosotros y espero que siga así. Un abrazo grande y a las órdenes. Muy bien, gente. Esta fue la entrevista al demonólogo, perdón, Gustavo Farías de Uruguay, integrante de la Asociación Uruguaya de Investigación Paranormal. Y yo me despido, como siempre, diciéndoles, queridos hermanos, un fuerte abrazo y nos vemos pronto.